Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 13. La capital del oeste, primer día. Este cúmulo de problemas seguía sin resolverse, pero la buena noticia fue que llegaron a su destino sin más complicaciones. Jinzi, quizá consciente de la presencia de Aduo y la consorte Lishu, ni siquiera le puso una aguja a Mao Mao, que por su parte pudo pasar mucho tiempo con Suirei. Ambas eran boticarias, pero al haber aprendido con diferentes maestros, tenían sus propias formas de mezclar la medicina, y era divertido descubrir nuevos enfoques. Poco a poco, el verde que los rodeaba se fue desvaneciendo y fue sustituido por una amplia vista de guijarros y arena. Era la primera vez que Mao Mao veía la arena extenderse tanto que parecía agua, y no pudo reprimir un sonido de asombro. Se envolvió la cabeza con un paño para que la arena no le entrara en los ojos, y aunque la luz del sol reflejada en el suelo podía ser cegadora, cuando acamparon para pasar la noche hacía un frío asombroso. Esto superaba con creces lo que Mao Mao había imaginado para este viaje. Agradeció que quien había empacado la ropa para ella se hubiera anticipado a la situación, pero se sintió un poco más conflictiva por el hecho de que hubieran llegado a empacar ropa interior para ella. Les habían advertido que tuvieran cuidado por la noche, cuando los escorpiones y las serpientes venenosas estaban más activos. Suirei, con su fobia a esas criaturas, había colocado un verdadero muro de incienso repelente de insectos y serpientes, por lo que apenas vieron nada de eso para gran decepción de Mao Mao. Si había una persona que lo tenía aún peor que Mao Mao, era la consorte Lishu. Al ser consorte, rara vez se dejaba ver entre el resto de la compañía, y con sus damas de compañía siempre pegadas a ella, la joven retraída no tenía muchas oportunidades de mantener una conversación adecuada. Lo más parecido a un respiro era que Aduo era lo suficientemente considerada como para charlar con ella de vez en cuando. Aduo. ¿Cómo respondería ella si resultara que Lisu era realmente el hijo del emperador en secreto? Su Majestad no había tenido más consortes que ella cuando era heredero. ¿Se sentiría Aduo en conflicto con eso, o lo tomaría con calma? Una cosa era segura, daría un nuevo giro a todo lo que parecía estar haciendo por la bondad de su corazón. De hecho, plantearía la posibilidad de que lo hubiera sabido todo el tiempo. No quiero pensar en ello. Por supuesto que su Majestad no pondría y no había puesto la mano encima de una joven tan femenina, bueno, no solo femenina, sino que literalmente seguía siendo una chica. Pero, ¿qué significaba eso para Jinzi como perspectiva? No era tan raro que los poderosos se casaran con parientes cercanos. Sobrinas y tías, incluso medias hermanas, habían sido admitidas en el palacio interno en el pasado. El problema era que si una línea de sangre se hacía demasiado densa, podía hacer que todos sus miembros fueran vulnerables a una sola enfermedad, por ejemplo, que podría matarlos a todos. Mao Mao se preguntó si se repetirían los errores del anterior reinado del emperador. En cualquier caso, respiró aliviada cuando llegaron a la capital occidental. La ciudad había crecido en torno a un oasis, un recurso muy valioso en el desierto, y el viento arenoso soplaba a través de unas calles que bullían con una vida muy diferente a la que se encontraba a las puertas del emperador. Si la ciudad real estaba trazada con las líneas rectas y limpias y las intersecciones de un tablero de Go, la capital occidental parecía un asunto mucho más caótico. He oído hablar de esto. Ya ves lo fácil que sería perderse aquí, dijo Jinzi, la primera vez que Mao Mao oía su voz en bastante tiempo. Aduo parecía haber adivinado quién era, pero los demás aún parecían ignorantes. Excepto, quizás Suirei, pero si lo había averiguado, se mantuvo en silencio. Uno solo puede imaginar cómo reaccionaría Lisu si descubriera que el hermoso príncipe había sido su compañero de viaje todo este tiempo. Lo vería como un potencial prospecto de matrimonio, o tal vez como un medio hermano, o más bien un hombre. Jinzi se había lavado por fin la quemadura de la mejilla para siempre, aunque el haber llevado el maquillaje durante casi un mes le había dejado una mancha en la mejilla, y se frotaba contra ella de forma cohibida. Las demás eminencias y los mensajeros de otras naciones ya habían llegado, y la capital occidental tenía un ambiente festivo. Se había instalado un mercado y se oía el sonido de los petardos.
Entre las paredes de color blanco lechoso y las polvorientas tejas rojas había toldos extendidos para resguardarse del sol. En la carnicería, no solo vieron pollos, sino también ovejas. Mao Mao estuvo a punto de distraerse con los platos de yerbas que se servían en los puestos callejeros, pero el grupo continuó con decisión hacia una mansión junto a la fuente de agua. Los materiales de construcción de la casa, madera y en abundancia, hablaban del poder del dueño de la casa. La proximidad a la fuente de agua significaba que había mucha vegetación. No había muchas de las plantas de hoja ancha a las que Mao Mao estaba acostumbrada, pero vio una variedad de plantas desconocidas. Delante de una magnífica puerta, les esperaban un lord de mediana edad y varios sirvientes. Primero Jinzi y luego Aduo bajaron del carruaje. La aparición de Jinzi inspiró una gran cantidad de ojos abiertos, incluso entre su propio grupo. Así que realmente no habían sabido que era él. Ante ellos había una noble radiante y encantadora. Mao Mao se sintió atraída por el rostro del hombre, la mirada amable de sus ojos invitaba a la intimidad. Bienvenidos, bienvenidos, han hecho un largo viaje. Soy Xu Xiaoquen, el líder de esta tierra. Actuaba de forma terriblemente familiar, pero parecía acercarse a ellos de buena fe. Debo agradecerle por cuidar tan bien de mi hija. Ah. Mao Mao por fin comprendió quién era el hombre de mediana edad, y por qué le resultaba tan familiar. Su pelo y sus ojos eran oscuros, pero su actitud era muy parecida a la de Yokuyo. No hay nada peor que un viaje muy largo seguido de una charla muy larga. Encontrarán artículos de baño en sus habitaciones. Por favor, tómense su tiempo y relájense. Es un alivio. Gracias, dijo Jinzi y entró en la casa. Mao Mao le siguió. ¿Están seguros de esto?, pensó Mao Mao, sorprendida cuando vio la habitación que le habían asignado. Claro, estaba allí como sirvienta del hermano menor del emperador, así que difícilmente podían meterla en algún rincón polvoriento, pero la habitación a la que la condujeron estaba muy por encima de su posición. Una gruesa y lujosa alfombra cubría el suelo, por el tacto, no era solo de piel, sino que había seda o algo parecido. La cama con dosel estaba colgada con una cortina delicadamente bordada, mientras que en la mesa había una copa de cristal con asa de plata. Había una cesta de azufaifas secas, y todo parecía sacado de un rollo de fotos de una fantasía extranjera. No nos van a robar el dinero después, ¿verdad?, pensó Mao Mao mientras mordía una de las frutas. Sin el agua en la pulpa, el dulzor era más concentrado, era bueno, pero demasiado dulce para Mao Mao, que decidió detenerse en una sola. Le hubiera gustado explorar un poco la mansión, pero pensó que alguien podría enfadarse con ella por pasearse sin permiso. Al menos por hoy, cada uno comería por separado y descansaría un poco. A partir de mañana, habría varios días de banquetes y cenas, mientras que las tardes estarían llenas de reuniones y negocios. A veces la gente importante parecía querer celebrar cada pequeña cosa con una gran fiesta, sin importar lo cansados que se sintieran los invitados, pero al igual que su hija, Xiaoquen era demasiado despierto y reflexivo para hacer eso a sus visitantes. Mao Mao agradeció especialmente que les hubiera preparado incluso un baño, dado que el agua debía ser una de las cosas más preciadas del lugar. Aunque la bañera, tallada en una sola y enorme pieza de mármol, le pareciera un poco intimidante. Salió de la bañera y salió al balcón. Parecía que su pelo se iba a secar rápidamente, pero aquí fuera volvería a cubrirse de polvo, así que se dispuso a volver a entrar, pero el sonido de voces que hablaban la hizo detenerse. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Las voces parecían venir de la habitación de al lado. Vaya, vaya. No va a bajar la voz. De nada servían las paredes deliberadamente gruesas de las habitaciones si simplemente iban a dejar las ventanas abiertas. Ella podía oírlo todo. Se apoyó en la barandilla y luego se asomó un poco. Hubo miradas, y luego hubo miradas. ¿Qué estás haciendo aquí? Una voz de mujer, todavía joven. La siguiente habitación pertenecía a la consorte Lisu, pero la voz no era la suya. A continuación, se oyó algo murmurado en voz tan baja que Mao Mao no pudo distinguirlo, tal vez fuera Li Yu. ¿Así, y qué? Solo quieres estorbarme. Siempre me estorbas.
La mujer estaba obviamente molesta con Li Yu. En cierto nivel, Mao Mao se alegró de escuchar a alguien siendo abiertamente hostil por una vez. Pero las palabras fueron seguidas por el sonido de una bofetada. Mao Mao volvió a su habitación y se asomó al pasillo. De la puerta de al lado salió una mujer que prácticamente rezumaba elegancia. Ocultaba su boca con un abanico plegable, pero su nariz estaba claramente al aire. Las damas de compañía que atendían fuera se inclinaron ante ella, dos de ellas siguieron a la joven, mientras que la última entró en la sala. Echar a todo el mundo para que las dos mujeres pudieran tener su pelea estaba bien, pero quizá Mao Mao debería aconsejar a la joven que la próxima vez también debería cerrar las ventanas. Cuando estuvo segura de que la desconocida había desaparecido tras la siguiente esquina, Mao Mao fue a llamar a la puerta de la habitación de Li Yu. La dama de compañía contestó, pareciendo aliviada al ver que no era la joven que volvía a por más. ¿Puedo entrar?, preguntó Mao Mao, en voz suficientemente alta como para que Li Yu pudiera oírla. La dama de compañía se retiró a la habitación al trote rápido, pero pronto volvió. Por favor, entre, dijo. Mao Mao sabía que la dama de compañía habitual de Li Yu no estaba con ella en este viaje, pero la sustituta parecía más bien profesional. La consorte Li Yu estaba sentada en una silla cuando Mao Mao entró, pero por el estado desordenado de las mantas de la cama, Mao Mao supuso que la joven consorte había intentado enterrarse bajo las mantas después de aquel desagradable encuentro. La almohada estaba salpicada de manchas de humedad, y el pelo de Li Yu estaba en un modesto desorden. No miraba a Mao Mao, no porque no quisiera establecer contacto visual, sino, al parecer, en un intento de ocultar la marca de la bofetada en su mejilla, que parecía roja y caliente. ¿Puedo verlo?, preguntó Mao Mao. Li Yu no dijo nada, pero cuando se dio cuenta de que Mao Mao era perfectamente consciente de lo que había ocurrido, levantó obedientemente la cabeza. Tal vez podrías traer un poco de agua para nosotras, dijo Mao Mao a la dama de compañía. La mujer le dirigió una mirada francamente desconfiada, y Mao Mao decidió darle un pequeño empujón, que bien, y estabas tan dispuesta a dejar la habitación para el último visitante. Eso hizo que la mujer se pusiera en marcha. Mao Mao se colocó frente a Li Yu y tomó su barbilla entre las manos. Su mejilla estaba caliente, pero pronto se enfriaría. ¿Puedo ver el interior de tu boca? Por si acaso. Li Yu parecía un poco avergonzada, pero abrió la boca cuando Mao Mao se lo pidió. Sus bonitos y blancos dientes estaban a salvo, y no parecía haber ningún corte en sus mejillas o lengua. ¿Pero qué es esto? Mao Mao, intrigado, miró fijamente la boca de la joven. Li Yu empezó a ponerse cada vez más incómoda, hasta que Mao Mao finalmente se sintió lo suficientemente mal como para dejar de mirar. Parece que has tenido una visita bastante violenta. ¿Puedo preguntar quién era?, dijo Mao Mao. Era mi hermanastra, respondió Li Yu. Tras la muerte de la madre de Li Yu, su padre, Uriu, había tomado rápidamente otra esposa. Su nueva compañera había sido anteriormente una concubina suya y Li Yu ya tenía medio hermanos en ese momento. La joven de antes, una hermana mayor, era una de ellas. Los padres de Li Yu habían sido primos segundos, y al igual que en el Clancy, la madre de Li Yu había pertenecido a la casa principal del clan, que luego había adoptado a su padre. Lo que difería del Clancy era el trato que recibía Li Yu, la hija de la propia esposa de Uriu. Los padres de su madre, los abuelos de Li Yu, ya habían muerto, dejando el verdadero poder en manos de Uriu. Este puso en duda la castidad de su esposa y, en consecuencia, ignoró rotundamente a Li Yu, algo bastante insignificante, pensó Mao Mao, cuando ya había tenido hijos de una concubina. Si realmente era hija del emperador en secreto, ¿no habría visto su padre eso como una ventaja a explotar en sí misma? Y de todos modos, según todas las apariencias, él favorecía a la hermana mayor de Li Yu. Todas esas preguntas sobre padres e hijos fueron tal vez inspiradas por tu honorable hermana mayor, preguntó Mao Mao. Li Yu no respondió, pero Mao Mao tomó su silencio como una afirmación. ¿Y la razón por la que te negaste a terminar tu pensamiento cuando se trataba de esos bandidos, fue porque tenías una cierta suposición sobre quién estaba detrás? Mao Mao no quería pensar en ello, pero no estaba en absoluto fuera del ámbito de la posibilidad de que una hermana mayor se pusiera celosa de una menor e intentara asesinarla.
Esta vez Li Shu reaccionó, me temo que no lo sé. Su expresión, sin embargo, transmitía al menos que había sido objeto de una considerable crueldad. Esta noche iban a comer individualmente, así que Mao Mao tuvo una idea. ¿Podría cenar con usted esta noche, mi lady? Tal vez podríamos pedirle a Lady Aduo que nos acompañe. Al oír el nombre de Aduo, el rostro de Li Shu se iluminó. Mao Mao esperaba que Aduo aceptara la petición, y esto le daría una buena excusa para comprobar si la comida de Li Shu estaba envenenada. Alguien que estaba dispuesto a enviar bandidos asesinos ciertamente no dudaría en rebajarse a envenenar una comida. Mao Mao no sabía de quién podía ser realmente la hija de Li Shu, pero fuera quien fuera, no era culpa suya. La idea la hizo sentir mal por la joven, sí, incluso Mao Mao tenía al menos esa compasión. Aduo aceptó de buen grado su invitación a cenar. Cuando ella pidió que todas las comidas fueran entregadas en un solo lugar, el cocinero preparó cuidadosamente una sala para ellos, un lugar con un techo abovedado de cristal de colores que presumiblemente había sido adquirido desde puntos más al oeste. Cuando la luz le daba, brillaba como una joya. Menudo lugar, dijo Aduo, acariciando su barbilla y asintiendo con conocimiento de causa. Los ojos de la consorte Li Shu brillaron casi tanto como el cristal. Mao Mao, mientras tanto, se preguntaba qué le habían hecho al cristal para darle esos colores. ¿Seguro que está bien que lo usemos?, preguntó Aduo al cocinero, que sonrió. La joven ama solía comer aquí con sus amigos todo el tiempo, pero en los últimos años no se utiliza. La joven señora, se referirá a la emperatriz Shokugou. Toda la estructura se trasladó aquí desde otra tierra, donde originalmente servía como lugar de culto para su deidad. Eres más que bienvenido aquí, siempre y cuando eso no te moleste. Aunque, naturalmente, no te encontrarás con ningún adorador. Es justo, se sentía un poco extraño. Este país no tenía ningún tipo de política de expulsión de herejes, pero tampoco Mao Mao habría querido que le presionaran para convertirse. No me molesta, dijo Aduo. Si Lady Aduo lo acepta, entonces ciertamente. ¿Cómo hicieron ese vaso? Complacido al ver que no habría ningún alboroto, el cocinero ordenó a un sirviente que comenzara a acomodar los lugares para la cena. La sala estaba escrupulosamente limpia, pasó un dedo por las superficies como una suegra mezquina para ver si había quedado algo de polvo, pero no encontró nada. Aduo informó de que había invitado a Suirei, pero la mujer había declinado. Aduo parecía extrañamente encariñado con Suirei, pero había una faceta extraña en las matemáticas de la comida, con 4 de ellos allí, habría parecido un poco como una reunión de emparejamiento de 2 en 2, incluso si todos eran mujeres. Mao Mao tuvo la sensación de que alguna sombra, alguna figura oculta los observaba con nostalgia desde el otro lado del pasillo, pero prefirió ignorarlo. En su lugar, los tres disfrutaron del exótico ambiente y de la deliciosa comida. Estaré encantada de limpiar aquí, dijo Mao Mao. La comida había terminado y decidió enviar primero a Aduo y a la consorte Li Shu. La habitación de Aduo estaba en diagonal frente a la de Li Shu, por lo que confiaba en que no tendrían ningún problema con la bravucona hermana mayor de la consorte. Te ayudaré, se ofreció Aduo. No gracias, señora. Solo quería decir que llamaría a un sirviente. Aduo había despedido al sirviente después de que llegara la comida, alegando que quería sentarse y hablar. Sin embargo, la verdad es que la mayoría de las veces habían sido ella y Li Shu las que habían hablado, y Mao Mao solo había ofrecido alguna interjección cortés. Hablaron de todo lo que había pasado en el viaje, compartieron recuerdos y comentaron lo animada que era la ciudad. Era una conversación normal y corriente, pero Li Shu la disfrutaba claramente, sonreía todo el tiempo. La casa familiar de Shokugou resultó ser bastante grande. Mao Mao se encontró casi perdida tratando de encontrar el servidor. Estoy segura de que debería girar a la derecha aquí, pensó mientras caminaba, cuando sintió a alguien detrás de ella. Cada vez que se movía, oía pasos que la seguían, pero se detenían cada vez que ella lo hacía. Se dio la vuelta y descubrió a Basen mirándola incómodamente. Ella no dijo nada. Él no dijo nada. Finalmente preguntó, ¿le pasa algo, señor? Oh, en absoluto, respondió él, pero,
siempre terriblemente mentiroso, sus ojos se desviaron de forma reveladora. Se ha perdido, señor. ¿Quién? Yo, no. Mao Mao se encontraba cada vez más preocupada por si Basen iba a sobrevivir como mano derecha de Jinzi. Era casi cómico verlo. Sin embargo, insistir en la cuestión ahora mismo solo habría sido cruel, así que fingió seguirle el juego. Ya que estás aquí entonces, quizás puedas acompañarme a mi habitación. Está bastante lejos del anexo. Sí, supongo que sería caballeroso, dijo Basen. Según recordaba Mao Mao, su habitación estaba en el edificio contiguo al de ella. Si conseguía acercarlo tanto, ni siquiera él podría perderse recorriendo el resto del camino. Menudos problemas podía dar. Mao Mao era lo suficientemente decente como para ayudar, pero no para entretenerle charlando mientras iban, no si iba a ser tan molesto. Pensó que acabarían caminando en silencio, pero Basen empezó a conversar. Dime, ¿sabes qué clase de persona es la consorte Rishu?, preguntó, mientras sus palabras eran interrumpidas por el repiqueteo de sus pasos. Tengo que pensar que el maestro Jinzi estaría mejor situado que yo para responder a esa pregunta. Tal vez deberías preguntarle a él. Ese es todo el problema. No puedo, respondió Basen, obviamente muy serio. Ajá. Entiendo. Evidentemente, Basen era consciente de que uno de los objetivos de esta expedición era encontrar una esposa para Jinzi, y estaba intentando sondear a una de las candidatas, la relativamente fácil de leer Lishu. Creo que es una cuestión bastante complicada, dijo Mao Mao largamente. Lishu podía ser una llorona tímida, y aún parecía muy joven en muchos aspectos, pero, por la misma razón, se podía decir que aún poseía su inocencia. No todo el mundo se encariñaba con alguien que actuaba de forma tan infantil, pero Lishu era una persona básicamente adorable que podía apelar al impulso protector de un hombre. ¿Lo dices en serio? ¿Por qué ibas a dudar de mí? Basen la miró con los brazos cruzados. Mao Mao le hizo un gesto para que saliera del pasillo y se escondiera detrás de una roca del jardín. Hacía frío y quería acabar con esto. Porque tanto el maestro Jinzi como mi padre dudaron cuando escucharon ese nombre. ¿Dudaron sobre qué? Intentaba hacerse la tonta, y si resultaba que él conocía los rumores de que Lishu era la hija del emperador, Mao Mao intentaría hablar de ello. Sin embargo, Basen comenzó a murmurar rápidamente, ella forma parte del clan U, y últimamente han hecho demasiadas concesiones para su comodidad. No lo suficiente como para rechazarla, pero... No, de hecho. Por favor, no murmure para sí mismo, señor, dijo Mao Mao, ignorando convenientemente su propia costumbre. No le dirá a nadie lo que voy a decir. Si esa es la condición, prefiero no oírlo. Ya lo has oído. Deja que me desahogue. Se inclinó y le susurró al oído. Están hablando de entregar a la consorte Lishu en matrimonio. Específicamente, al maestro Jinzi. Dios mío. Ella ya lo sabía, así que su muestra de sorpresa fue, como mucho, superficial. Parecía molestar a Basen. ¿No te molesta esto? ¿No crees que es terrible? Ejem. Me imagino que debería preocuparme más por mí que por otra persona. Viendo que ya he pasado mi mejor momento. Ahora que lo mencionas, supongo que tienes razón. El hecho de que aceptara tan fácilmente explicaba quizás por qué no parecía ser muy popular entre las damas. Jinzi y la consorte Lishu. Tenían la edad justa el uno para el otro, Jinzi 20 años y Lishu 16. En cuanto a la apariencia, Jinzi parecía un poco mayor, más maduro que él, pero aún así se verían perfectamente juntos. A pesar de ser hijo de la emperatriz Shokuyo, Jinzi tenía un derecho bastante importante al trono. Mientras tanto, Lishu seguramente prosperaría mejor con Jinzi, que aún no tenía otras esposas, que en medio de la brutal competencia del palacio interno. En una situación así, Lishu podría no acabar convirtiéndose en la madre de la nación, pero podría muy bien ser al menos la esposa de un primer ministro. Es cierto que eso la convertiría en enemiga de todas las mujeres del país y de un porcentaje no menor de hombres, pero también era lo suficientemente importante como para que no pudieran deshacerse de ella con demasiada facilidad. Los poderosos tenían que jugar políticamente con sus matrimonios.
Para ellos, el amor libre, defendido por Pairin, la hermana de Mao Mao, no era más que una fantasía. Incluso considerando la sombra de la posible cercanía familiar de Li Shu con Jinzi, bueno, aunque fuera cierto, venían de madres diferentes. No pasaría nada. Quizá no fuera lo ideal desde el punto de vista de la salud, pero probablemente Basen no conocía esa parte de la situación. Por el momento, Li Shu parecía el candidato más fuerte. Mao Mao miraba fijamente al hombre que estaba a su lado. Basen, el hermano de leche de Jinzi, debía entenderlo tan bien como ella. Y sin embargo, la idea parecía irritarle, en algún lugar profundo. Mao Mao creyó saber de qué se trataba. En pocas palabras, se la imaginaba como una cuñada. Basen quería averiguar por sí mismo si ella era lo suficientemente buena para el hermoso y muy capaz maestro al que servía. Mi padre no parecía muy contento con ello, dijo Basen. Parecía que eso era lo que le había hecho empezar con esto. Comprensible, pensó Mao Mao. Después de todo, Gao Yun probablemente sabía más sobre el nacimiento de Jinzi y Li Shu que Basen. En cuanto al propio Jinzi, probablemente podría decantarse por Li Shu. Desde luego, era bastante guapa, y con unos cuantos años más presumiblemente ganaría algo de madurez. No podía decirse que tuviera un talento natural, pero tampoco parecía que fuera a complicarle la vida. De acuerdo, sus relaciones familiares podrían ser un poco complicadas, pero ¿qué matrimonio no trae consigo algunas disputas con la familia política? Puede que tenga algún tipo de defecto, dijo Basen, prácticamente deseando. Tal vez no lo digas así, le aconsejó Mao Mao en privado. Si alguien se enterara, podría acabar con una buena paliza. Si estás tan preocupado, ¿por qué no vas a verla tú mismo? ¿Qué? Por supuesto, ahora no la conoces, y en esta expedición en particular lleva un velo cada vez que aparece delante de un hombre. Pero se abrirá cuando te conozca. Al menos un poco. Efectivamente, ahora Li Shu hablaba a veces en presencia de Suirei. Nunca hablaba directamente con Suirei, tenía la impresión de que ésta era un hombre, pero, aún así. Mao Mao se alegró de que Li Shu no hubiera conocido a Suirei en su época en el palacio interno. Puede que se hayan cruzado una o dos veces, pero nada que haya quedado en la memoria de Li Shu. Fuiste tú y tus hombres los que acudiste al rescate del carruaje de Lady Aduo, ¿no es así? La excusa perfecta para visitarla, y de paso, acercarse un poco más a la consorte Li Shu. Sí, Basen sonaba más bien a medias, y no quería mirar a los ojos. Solo me preocupa. Bueno, es una mujer. Y las mujeres no tienen miedo de los que son como yo. ¿Qué? Mao Mao simplemente no sabía a dónde quería llegar. Lo dice el hombre que apenas escapó de mi burdel con su virginidad. Silencio con eso, exclamó Basen, sonrojándose furiosamente al pensar en Pairin. Por desgracia, sus gritos parecían haber llamado la atención. Podían oír pasos que se acercaban a ellos. Basen puso una mano sobre la boca de Mao Mao. Su agarre fue tan fuerte que ella casi gimió de dolor. Él es el que ha gritado, se lamentó, pero se quedó callada. ¿Hay alguien ahí?, preguntó amablemente una voz. Lo que parecía ser varias personas se acercaban. A Mao Mao le pareció oír el corazón de Basen palpitando a su lado. Aún no la había soltado. Tiene fuerza, aunque sea, pensó, haciendo una mueca de incomodidad y esperando que la soltara pronto. Era difícil de distinguir en la oscuridad, pero parecía un grupo de 3 hombres. Se detuvieron, pero uno de ellos se acercó, hasta quedar a la distancia de una roca de Mao Mao y Basen. Quizá estaba oyendo cosas, dijo el hombre, y se dio la vuelta para marcharse. Entonces, sin embargo, una voz familiar dijo, tal vez. Pero, ¿qué demonios ha sido de Basen? Basen ahogó un grito, ahora su corazón estaba realmente acelerado. Se oyó un crujido, el chasquido de una rama. Jinzi, buscando a Basen, estaba allí. Y ayudándole estaban nada menos que el Lahan de gafas y el dandy de 30 años, Rikuson.